Hola a todos, bueno, hoy vamos a ver un tema interesante que nos trae a partir de esta versión 14 de Angular. Recordemos que nosotros estamos usando, aquí podemos darnos cuenta en el package.json que estamos usando la versión 14 de Angular, ¿ok? 14.2 para ser exacto. Entonces en este video vamos a ver los componentes standalone o independientes. Estos componentes nos va a facilitar la manera de crear las aplicaciones en Angular, y actualmente en este proyecto nosotros estamos trabajando de una manera modularizada, como podemos darnos cuenta aquí. Aquí en los page nosotros tenemos, por ejemplo, el category, el nivel de módulos, tanto para el dashboard, que en este caso fue un componente de ejemplo, un módulo de ejemplo, que pronto lo vamos a utilizar, claro, pero estamos trabajando de una manera modularizada. Ok, entonces nosotros vamos a seguir trabajando de esa forma con nuestros módulos principales, pero para nuestros componentes compartidos que podemos usar en cualquier parte de la aplicación, lo vamos a trabajar de esta nueva forma con los componentes standalone, ya que podemos optimizar y reducir la necesidad de usar ngModule. Entonces voy a empezar creando este tipo de componente standalone para mi tabla general, es decir, para mi list table, que incorpora los filtros y paginación. Si vemos en la carpeta shared, aquí nosotros tenemos nuestros componentes compartidos pero modularizados. Ok, mira, aquí podemos ver de que necesitamos de un módulo para importar todo lo necesario que vamos a usar dentro de este componente. Entonces nosotros estos componentes, terminando ya los proyectos, este proyecto, perdón, vamos a hacer de que cada componente compartido o reutilizable sea un componente standalone, ya que no necesariamente necesito un módulo para hacerlo, para tratarlo como un componente compartido. ¿Ok? Entonces yo voy a crear primero una carpeta en la raíz de mi proyecto, en este caso la app. Voy a agregar una nueva carpeta, le voy a poner core, y dentro del core voy a crear otra carpeta llamada components. Ok, y aquí voy a crear ya desde mi consola, voy a crear este nuevo componente. La forma de crearlo es muy sencilla. Por ejemplo, voy a poner ng generate component, le voy a denominar list table, pero donde, perdón, aquí tenemos que primero poner la ruta donde va a estar, donde vamos a alojar este componente. Ok, entonces vamos a poner core dentro de la carpeta components que acabamos de crear, y aquí es donde voy a crear este componente list table, y le voy a marcar como standalone. Ok, y voy a ignorar en este caso los tests. Ok, vamos a dar enter. Perdón, aquí era skip test con la S en final. Y ahí podemos ver de que se ha creado dentro del core components list table. Este componente standalone va a reemplazar a mi componente compartido que tenemos dentro del shared, dentro de components list table. Ok, esto luego lo vamos a borrar una vez implementemos este componente. Ok, nos vamos aquí al component, y aquí quiero aprovechar también para que ustedes vean de qué manera se puede trabajar de este tipo de componentes standalone y qué mejor manera de hacerlos reutilizables para toda la aplicación. Ok, entonces aquí tenemos, vamos a empezar a trabajar dentro de este componente. Ok, y lo que vamos a hacer es ir aquí, por ejemplo, nos podemos dar cuenta que hay una propiedad dentro de mi component indicando que es standalone y está en true. Ok, luego tenemos la parte de los imports. Aquí es donde vamos a importar todos los módulos necesarios directamente a nuestro componente de tipo independiente, o sea, este mismo que estamos situados. Ok, entonces yo voy a poner aquí el common module, que es por defecto. Podemos incorporar aquí los módulos del math table o del material, ok, de Angular material. Vamos a usar sobre todo su tabla de Angular material. Entonces aquí es donde vamos a importar todos esos módulos, ya no en un módulo separado, ok, sino dentro del mismo componente. Entonces aquí voy a agregar
también unas animaciones que ya existen dentro de mi plantilla, entonces las cuales son el Scale Fade In 400, ese que acabamos de ver, y el otro que es otra animación que es Fade In Up 400, ok. Esas animaciones vamos a también incorporarlas, que son las mismas básicamente las que usamos aquí en nuestro disable, pero modularizado, ok. Entonces vamos a cerrar esto para no confundirnos, y estamos trabajando sobre el core de nuestra aplicación con la carpeta que hemos creado, components, y un componente standalone listable, ok. Entonces debajo de esto aquí vamos a cargar también algunos proveedores, ok. Aquí vamos a poner, por ejemplo, para la introducción o la traducción de nuestra tabla, mejor dicho, vamos a poner provide mat paginator, de aquí, que viene de Angular Material Paginator, ok. Y vamos a poner un use value, y vamos a traer también el mismo método que nosotros tenemos para poder traducir la tabla, que se llama getSpaginator int, ok, aquí internacional me imagino, ¿no? Entonces aquí vemos que es una función que se exporta para poder traducir tanto los ítems de la página siguiente, todo ello, ¿no? Y aquí como valor lo traducimos, ok. Esto es para la paginación de mi tabla, que por defecto viene en inglés, pero con esto ya lo estamos traduciendo, ok. Eso estaba dentro de mi shared paginator, ok, y acá tenemos una versión en español, que es la que vamos a usar. Entonces cerramos esto y la que vamos a usar aquí, necesitamos ponerlo así y listo. Aquí me está dando un error porque nos falta una coma aquí y listo. Entonces otro proveedor que voy a usar va a ser la configuración por defecto de mi tabla. Voy a poner aquí un provide, va a ser mat for field default options, la configuración por defecto, y también el tipo de apariencia de mi tabla. Vamos a poner use value, dos puntos, la apariencia de mi tabla. Vamos a poner aquí appearance, algo así, ok. Y aquí vamos a ponerlo estándar, ok, estándar. Y esto va a ser el alias de, perdón, aquí control Z, va a ser el alias del mat for field default options, ok, que es la configuración por defecto que traemos de nuestra tabla de Angular Material. Vamos a dar formato a esto. Aquí el selector lo quiero cambiar por el app, ok, para diferenciar con el componente que ya tengo compartido, app listable, ok, y listo. Entonces ya aquí dentro de mi clase tal cual, vamos a marcar nuestra clase como genérica, ok, como genérica, listo. Y luego vamos a agregar algunos ciclos de vidas también. Primero el engine init, que es aquí, que es el que se ejecuta, bueno, implementado por defecto. Esto es un ciclo de vida que se invoca después de que Angular haya inicializado todas las propiedades vinculadas a datos de una directiva, ok. Voy a agregar otra, por ejemplo, que se llama after view init, ok, que básicamente también es un ciclo de vida que se invoca después de que Angular haya inicializado completamente la vista de un componente, ok. Y otro último que vamos a usar va a ser onChange, el de aquí. Todo esto viene de Angular Core, no se pueden dar cuenta, aquí importado, ok. Y este ciclo de vida también vamos a usarlo, básicamente se llama cuando cambia cualquier propiedad enlazada, en este caso a través de las directivas también. Y básicamente son las que vamos a usar, estas tres, ok. Entonces, para poder compartir datos entre un componente principal y secundario, porque es lo que vamos a necesitar, ok, ya que esta tabla también va a ser compartida en toda mi aplicación si así yo lo quisiera. Entonces, para lograr esto vamos a usar algunos decoradores, ok.
Como esta tabla se va a comportar también como un componente secundario o hijo, como lo llaman, para poder indicarles de un componente padre, es decir, de aquí, en mis componentes modularizados aquí, como es que yo lo llamo en mi HTML, aquí tenemos un ejemplo de cómo llamamos a nuestra antigua tabla que está modularizada, ¿ok? De esta misma manera la vamos a llamar, pero ya con un componente standalone, ¿ok? Para poder entonces indicarle de un componente padre que pueda recibir algún valor, podemos usar el decorador input, ¿ok? El decorador input, ya que con este decorador vamos a tener el control sobre este componente, ¿ok? Vamos a ponerle aquí entonces input, vamos a importarlo de Angular Core y listo. En este caso le vamos a poder pasar un servicio por defecto, que ya lo hemos usado en nuestro otro componente también. Entonces aquí vamos a usar el servicio por defecto, por ejemplo vamos a ponerle primero service, esto va entre paréntesis, service, que sea opcional, vamos a ponerlo ahí, y el servicio se llama default service, que tiene un método abstracto, ok, vamos a importar el shared service default service, que tiene un método abstracto, como les comento, getAll, ok, y ahí está. Bueno, básicamente lo que hacemos es, para poder llamar entonces a este servicio por defecto, contiene un método abstracto, como se pueden dar cuenta, getAll. Vamos a poner este ID también por si acaso como opcional, ok, para que no nos tenga problemas, porque de repente no necesitamos o no le podemos pasar un ID si así lo quisiera. Entonces aquí vamos a inyectar este servicio y luego vamos a llamar al getAll con nuestro servicio. Por ejemplo aquí, como lo hemos hecho en el category, vamos a los service category. Entonces para poder instanciar este servicio abstracto, lo que yo hago es, en mi servicio general de aquí de mi category service en este caso, implementar el mismo método para que este sea ejecutado o instanciado, ok, ya que es un servicio abstracto. Entonces regresamos aquí, es lo que vamos a invocar por defecto, un servicio llamado getAll. También tenemos que configurar las columnas que necesito mostrar en esta tabla desde un componente padre. Entonces vamos a decorar otra propiedad aquí, vamos a ponerle también de tipo input para mis columnas. Voy a poner columns, va a ser opcional también, vamos a ponerle, y vamos a ponerle table column, voy a ponerle columns, vamos a ponerle de tipo genérico y va a contener un array, ok. Entonces esto no existe todavía porque vamos a crearlo. Nosotros tenemos uno similar que está en las interfaces de aquí del shared. Vamos a aquí a mis función, ¿dónde era? No era en el shared, sino era aquí en los commons, en la parte de, a ver, vamos a minimizar esto. Perdón, estaba dentro de la plantilla Vex y acá hay uno que dice table column interface. Esto básicamente usaba para mi antigua tabla, que es esta de aquí, shared. Vamos al lab, vamos al shared, components, list table, y aquí nos damos cuenta que yo usaba el table column, que básicamente viene o es una interfaz que exportaba dentro del Vex interface. Vamos a hacer algo similar también para nuestra tabla, porque básicamente estamos haciéndola desde cero, pero vamos a mejorarla, claro. Entonces yo voy a ir aquí, vamos a cerrar esto, vamos a poner aquí en el app, dentro del core vamos a crear otra subcarpeta que le voy a denominar interface, ok, y aquí vamos a crear el archivo que va a contener mis columnas nuevas, ¿no? Yo voy a ponerle list table.interface.ts. Entonces vamos a exportarla aquí, una interfaz table columns,
va a ser de tipo genérico. Y listo. Esperemos que esto para que se corrija vamos a importarlo. Agregar importación de las interfaces que acabamos de crear. Y vamos a cerrar esto también, y aquí estamos en interfaz. Ok, entonces voy a configurar varias propiedades para poder hacerla de manera dinámica. Ok, creamos esta propiedad llamada label, va a ser de tipo string. Ok, esto básicamente es para mostrar mis resultados en la tabla. Otra propiedad que voy a crear va a ser el CSS label de tipo string, pero un string o un array de strings. Ok, perdón, acá es dos puntos. Y bueno, básicamente esto también es para poder asignar algunos estilos para mis columnas. Ok, otra propiedad que voy a crear llamada va a ser tal cual property, que va a ser de tipo vamos a poner un key of tipo genérico, o también puede ser string. Ok, esto básicamente va a ser mi propiedad a la cual me responde mi API. Entonces aquí en este atributo va a ir mi propiedad que responde mi API en .NET. Ok, que estamos haciendo. Entonces continuamos. Aquí vamos a ponerle estilos también para esta propiedad CSS property. Ok, va a ser un array de strings también, y listo, así quedaría. Luego también voy a crear otra propiedad, va a ser subproperty, va a ser de tipo opcional también y va a ser genérico. Ok, o también puede ser string, perdón, aquí string. Ok, esto nos va a servir para poder llamar a una segunda propiedad en una misma columna. Ok, esto va a ser opcional. Y obviamente el CSS para esta propiedad también, subproperty, va a ser opcional y va a ser un array de strings. Listo. Entonces continuamos, y aquí para poder saber qué tipos de propiedades también quiero mostrar, ya sea un formato texto, fecha y hora, icono, un batch para los estados que estamos usando, button, etcétera. Ok, podemos seleccionar varios tipos de formato. Entonces voy a declarar una propiedad llamada type, va a ser igual a que puede ser de tipo texto, puede ser de tipo date, puede ser de tipo datetime, puede ser de tipo time nada más, puede ser de tipo icono, vamos a poner así, icon, puede ser de tipo button, ¿okay? Y puede ser de tipo batch, ¿okay? Para los estados que hemos estado manejando. Y listo. Para indicar también ahora si una propiedad puede ser visible o no en mi tabla, esto nos puede servir, claro, para poder hacer alguna lógica interna de una propiedad que básicamente quizá no quiera mostrarle en mi tabla. ¿Okay? Vamos a poner una propiedad entonces visible de tipo true, si va a ser visible o no la columna que estoy codificando. Vamos a poder aplicar aquí otra propiedad sort, va a ser boolean. Esto para poder decir o aplicar si es sorteable o no la columna. ¿Ok? Porque puedo ordenar también mis columnas en base a lo que quisiera. Un ejemplo, para darnos un ejemplo, vamos a ir aquí a Angular Material, vamos a poner los componentes, acá vamos a poner components, table, aquí, y vemos aquí por ejemplo una columna sorteable. Es básicamente algo así. Vamos a ver por aquí, buscamos sorting por aquí, esto de aquí, mira, estas columnas que nos indica una flechita así, podemos sortear, o sea, ordenarlo de manera ascendente, descendente y así, ¿no? Entonces yo con esta propiedad voy a indicar de que si esa columna va a ser sorteable o no sorteable. ¿Ok? Entonces, ¿qué propiedad también va a ser sorteable? Voy a asignarle sort property para indicar qué propiedad va a ser sorteable, y esto va a ser un string, claro.
Esto de acá va a ser opcional, ¿ok? Opcional. La propiedad que quiero sortear. Luego otra propiedad que vamos a configurar aquí. Para poder realizar o indicar una acción sobre un icono o botón que hemos estado viendo, como son los de editar y eliminar. Pero en este caso voy a implementar iconos también para nuestra tabla, ¿ok? Voy a declarar una propiedad llamada acción. Va a ser de tipo genérico, o perdón, opcional, y va a ser de tipo string, ¿ok? Voy a declarar también otra propiedad que le voy a llamar sticky. Vamos a poner sticky, ok, sticky así, va a ser de tipo boolean, ok. Esto nos va a indicar un tipo de estilo para las tablas de Angular Material que hace que sean fijas las cabeceras, ok. Para poder asignar ahora un tooltip informativo, esto es sobre todo para los iconos o botones, voy a indicar aquí una propiedad llamada tooltip, así, va a ser opcional también y de tipo string, ok. Otra propiedad que vamos a poner aquí va a ser la columna, o indicar a una columna que se pueda descargar. Esto nos va a servir para el reporte de Excel. Lo voy a poner download, ok. Ya vamos a llegar a esta parte, también va a ser opcional, va a ser de tipo boolean, perdón, si es descargable o no la columna. Y la última propiedad para indicar la respuesta de mi API para que pueda ser descargada esa propiedad, voy a poner property download, ok. Va a ser tipo string y esto obviamente tiene que ser opcional, ok. Entonces con el download indico true o false, o sea true para indicar de que la columna que estoy eligiendo se va a descargar y con qué propiedad voy a descargarla o exportarla en Excel, ok. Y eso sería todo por mis columnas que quiero, mis propiedades de mis columnas que quiero hacerlo dinámico, ok. Entonces vemos que podemos aplicarle el nombre, pasarle la propiedad, unos estilos, unos subproperties, si por ahí tenemos el tipo de formato que estamos mostrando en esa columna, y va a ser visible, sorteable la acción que quiero hacer, algún tooltip informativo y si se puede hacer descargable, ok. Entonces voy a aprovechar aquí también para exportar una interfaz que nos va a servir para el footer de la tabla, ok. Vamos a crear un footer en nuestra tabla para indicar un tema de porcentaje o cantidad, por ejemplo, cuáles son las categorías que están activas o inactivas y así. Entonces voy a hacerlo en la parte del footer de la tabla. Voy a poner una interfaz llamada table footer, va a ser de tipo genérico y esto va a tener propiedades también, por ejemplo el label así, va a ser de tipo string para el nombre que quiero mostrar en el footer de mi tabla, ok. Otra propiedad que quiero indicar aquí, vamos a mostrar el property, qué property o qué propiedad quiero mostrar en ese footer, va a ser de tipo genérico, perdón, de tipo genérico o string, ok. Puede ser de esos dos tipos. Entonces con este pipe yo le indico que puede ser de estos dos tipos, ok. Y para poder asignar un tooltip informativo también vamos a poner una propiedad llamada tooltip, así como hemos puesto arriba para nuestros table columns, y esto va a ser de tipo string. Y listo, aquí ya tenemos configuradas mis interfaces que nos van a ayudar, uno para mis columnas dinámicas y otra para mi footer también dinámico de mi tabla, ok. Entonces regresamos aquí a nuestro componente standalone. Y lo que aquí también vamos a configurar nuestra propiedad para poder pasarle básicamente nuestros filtros que necesitamos hacer y que se reflejen los cambios en mi tabla. Y bueno, yo lo voy a denominar como get inputs, que es lo que hemos estado trabajando ya. Get inputs, así. Esto va a ser de tipo any porque puede ser cualquier tipo de dato que pueda recibir, ok. Y listo. Otra propiedad también que voy a configurar, que va a ser para un ordenamiento por un campo por defecto, ya sea por una fecha o por el ID que cualquiera que le enviemos, claro.
Entonces yo lo voy a denominar input. Vamos a poner el decorador input y le voy a denominar como sort by, ok, sort by, así va a ser de tipo opcional, va a ser string, ok. Y aquí también voy a configurar el tipo de ordenamiento, ya sea ascendente o descendente, ok. Vamos a ponerle otro decorador input. Tenemos que trabajar con estos decoradores, ok. Vamos a ponerle sort dir, así. Y por defecto va a tener el valor ascendente, o sea, se va a mostrar mis registros de forma ascendente de manera por default, ok. Y la última propiedad que voy a decorar como input, así como input, va a ser nuestro footer de nuestra tabla, ok, que hemos estado configurando ya. Entonces vamos a ponerle footer. Y acá, ¿qué le vamos a pasar? Pues nuestra interfaz que hemos creado, table footer, que se encuentra en interfaces, this table interface, ok. Esto es genérico, recordemos. Y aquí recibe un array, en este caso lo voy a inicializar como vacío, lo voy a pasar vacío. Vamos, control clic aquí, nos regresa o nos lleva a la interfaz que acabamos de crear junto a mi table columns, ok. Entonces esto, recordemos, para poder acceder a interfaces desde un componente yo necesito exportarlo, porque si yo le quito esto y aquí ya me va a comenzar a dar problemas de instancia, ok. Verán, damos control clic y no nos lleva a ningún lado. Entonces yo necesito hacer referencia a eso. Y acá se está quejando, nos dice que el módulo tal declara table footer localmente, pero no se exporta. Entonces nosotros necesitamos exportar esa interfaz para poder usarla desde este componente, ok. Y listo, quedaría así. Ahora, algo interesante aquí es para poder emitir valores, ok, desde este componente, es decir, desde este componente hijo o un componente a un componente padre, o sea, ya sea mi componente category que vemos aquí dentro de los page category, obviamente este se va a comportar como mi componente padre y nosotros llamamos a un componente hijo, ok, que en este caso es nuestro componente standalone, ok. Aquí vamos a poder utilizar el decorador llamado output, ok. Desde el padre vamos a poder pasarle ejecutar estos eventos, ok. Vamos a importarlo aquí, ok. Ya viene, bueno, ya está importado output, esto ya está duplicado, vamos a corregir esto, listo, output, aquí está, ok. Y esto le voy a denominar un evento row click igual a new event emitter, ok. Va a ser de tipo genérico y así quedaría. Entonces aquí podemos ver de que el decorador input se usa para recibir datos de un componente, ok, mientras que el decorador output se usa para enviar datos fuera de un componente, ok. Output envía datos exponiendo a los productores de eventos, generalmente datos de tipo event meter, ok. Vamos a emitir los eventos a través de este decorador, ok. Entonces ahora vamos a implementar aquí otro decorador llamado viewChild, ¿sí? viewChild, ok, viewChild, que básicamente es un decorador que configura una consulta de vista, ok. Quiere decir de que cuando se detecta algún cambio busca el primer elemento o la directiva que coincida con el selector en la vista DOM en este caso. Si el DOM de la vista cambia y un elemento secundario coincide con el selector, la propiedad se actualiza. Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar aquí inyectar? Pues nuestro paginador, porque queremos detectar esos cambios. Entonces voy a poner mat paginator de Angular Material, claro. Le voy a llamar la propiedad como paginator, va a ser opcional, y vamos a pasarle el mat paginator que viene de nuestro Angular Material paginator, ok. Entonces lo mismo vamos a hacer también, okay, aquí para nuestro sort, mat sort, para poder detectar esos cambios,
desde mi componente, ok. Vamos a ponerle mat sort. Listo. Ahí vamos bien, estamos configurando de manera correcta nuestro componente standalone y sobre todo que sea reutilizable, ok. Aquí voy a declarar otra propiedad para poder emitir también algunos eventos con mis inputs para que se pueda filtrar en esta tabla. La voy a denominar esta propiedad changes get inputs, por ejemplo. Va a ser igual a new y esto va a emitir un evento también, event emitter de tipo genérico y listo. Ahora, para poder hacer el filtrado, ordenamiento y paginación de datos, voy a declarar una propiedad que le voy a denominar, en este caso, data source. Data source, ok. Y nos vamos a apoyar de la fuente de datos, en este caso, mat table data source, ok, que es de Angular Material también. Entonces esto va a recibir un genérico y le pasamos así, ok. Y listo, vamos a formatear esto. Vamos a ordenar los using que estamos viendo arriba. ¿Sí? Con Shift Alt y O ordenamos los importes aquí, las importaciones, ok. Entonces continuamos y voy a agregar ahora un array de tipo genérico o string también para mis columnas visibles de mi tabla. Le voy a denominar visible columns. Columns va a ser de tipo opcional, así. Puede ser nulo, mejor dicho. Va a ser array de tipo genérico, of tipo genérico, o también puede ser de tipo string. Y listo. Lo mismo para mi footer, voy a poner visible footer. Puede ser nulo. Va a ser lo mismo, array de tipo genérico o de tipo string, ok. Listo. Entonces aquí también voy a configurar también los parámetros para mi paginación, perdón. Vamos a poner una propiedad, un array llamado, un objeto que va a ser paginator options. Va a ser igual aquí. Y aquí vamos a pasarle algunas propiedades. Vamos a ponerle page, por ejemplo, size options, el cual va a recibir un arreglo. En este caso va a ser para la cantidad por las cuales voy a mostrar mi tabla. Por ejemplo, de 10 en 10, puede ser de 50 en 50 o de 20 en 20 y 50 y 50, ok. Listo. Otra propiedad que voy a declarar aquí va a ser page size, y por defecto, desde una recarga inicial, va a ser por 10 registros por página, ok, que es lo que hemos estado manejando. Y el tamaño o la longitud de mi página va a estar en 0 por defecto, ok. Vamos a ponerle en 0 y listo. De esta manera configuramos nuestra propiedad de paginación, ¿okay? Aquí va a tener las opciones que vamos a tener. Listo. Y aquí ya en nuestro constructor podemos inyectar algunos servicios que vamos a necesitar. Por ejemplo, uno importante va a ser para el spinner. Esto viene de NGX Spinner Service. Spinner Service de aquí, ¿okay? Vemos que esto se importa del NGX Spinner que hemos instalado con los non-módulos juntos y listo. Entonces voy a importar también aquí o inyectar mi servicio de alerta, ¿ok? ¿Cuál es el servicio de alerta que hemos incorporado en los primeros videos de Angular aquí en este proyecto? Son los Suite Alert de Success, Warn y Error, ¿no? Aquí ya lo tenemos configurado a nivel de servicio, entonces fácilmente lo puedo inyectar desde aquí, desde mi constructor, ¿ok? Entonces ahora sí ya vamos a poder definir nuestro método engineInit. Aquí de manera inicial está el engineInit, ¿ok? En el método engineInit aquí vamos a recordar qué es lo que hace que mi componente se recargue por primera vez, ¿ok? Entonces aquí vamos a declarar las propiedades de paginación y ordenamiento a través del Mattable Data Source, esta fuente de datos que estamos usando de Angular Material. Entonces voy a ponerle un this punto usando mi propiedad Data Source, la propiedad Paginator
y va a ser igual a ¿qué? A mi paginator, ¿ok? Todas estas propiedades son las que estamos declarando aquí arriba, ¿ok? Entonces vamos a continuar también con el dataSource.sort, ¿okay? Para iniciar estas propiedades, ¿ok? Listo, entonces ya tenemos ahí configurado el engine init por defecto, cargando el paginator y el sort, ¿ok? Bien, entonces ahora vamos a implementar el método engineChange, que es básicamente de este ciclo de vida. Puedo ponerle aquí engineOnChain, que es el método que se llama, ¿ok? Que tiene por defecto una interfaz, como podemos ver, llamada simpleChange, ¿ok? Que nos va a ayudar para ver los cambios de los valores. Entonces voy a poner aquí un if. Aquí voy a llamar a mis columns a través de los chains.columns. Esto columns viene de mis table columns que hemos declarado acá arriba. Entonces digo, ok, entonces digo aquí para detectar algún cambio y ejecuto. Aquí voy a ejecutar aquí mi set visible columns, es un método que yo lo voy a llamar aquí, perdón, control Z, this.set visible columns, es decir, vamos a activar nuestras columnas. Este método no existe todavía, entonces decimos si es true estos cambios que estamos recibiendo de mi columns, okay, si es true vamos a mostrar nuestras columnas. Entonces este método lo que vamos a hacer es crearlo, ¿okay? ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues aquí con mi propiedad visible columns que tenemos aquí arriba, visible columns, yo voy a indicar aquí, vamos a poner this.visible columns, ok. Esto lo tengo declarado aquí como un array, recuerden esto, aquí está, ok. Aquí voy a pasarle mis columnas entonces, ok. Vamos a pasarle mis columnas que quiero que se vea, ¿no? Que se muestre a través de mi propiedad columns que estamos detectando, ok. Entonces columns, y aquí voy a transformar los datos. Para ello voy a necesitar el punto filter, ¿okay? Y le pasaré mis columnas aquí. Vamos a poner columns, vamos a poner columns nada más así, sin el this porque estoy dentro, de tipo any, porque puede ser de cualquier tipo de columna. Y esto vamos a poner una expresión indicando mi columns punto visible, ¿ok? ¿De dónde sale este punto visible? Pues vemos de mi columns, nos vamos a la interfaz y vamos a indicar aquellas propiedades, o vamos a llamar aquellas columnas que sean visibles, ¿ok? Entonces por eso hemos dejado esa configuración. Ahora voy a ejecutar con el operador .map aquí para indicar mis columns, aquí columns tipo any también, y aquí me voy a traer mis propiedades de mis columnas, columns.property. Eso también, este property viene también de mi interfaz table columns properties, ¿okay? Entonces cada que se detecte un cambio vamos a hacer visible las columnas que están obviamente en true, el visible, y la propiedad que voy a traerme en ese momento. Entonces voy a formatear esto y quedaría así nuestro método. Vamos a regresar a nuestro método de engineChange, aquí donde estamos, aquí, ¿ok? Entonces vamos a continuar aquí, lo mismo vamos a hacer para mis getInputs y el paginator, ¿ok? Vamos a hacer un if change.getInputs, que esto viene de arriba, ok, nos va a ayudar a filtrar, y además nuestro paginator, this.paginator, y listo. Entonces cada que detecte un cambio voy a emitir a través de un evento el changeGetInputs, ok, y también iniciamos nuestra página inicial. Aquí vamos a ver, por ejemplo, el changeGetInputs es aquí. Vamos a emitir este evento, this.changeGetInputs.emit, ok. Con esto hacemos el evento para poder emitirlo, ok. Y también vamos a iniciar nuestra paginación
en la página inicial, page index igual a 0. Y listo, de esta manera quedaría. Y ahora aquí abajo vamos a implementar el método ng after view init, que viene del ciclo de vida after view init. ¿Okay? Entonces aquí vamos a poner this.get data by service, vamos a llamarle así. Ok, y esto nos va a servir para ejecutar nuestro servicio que consulta el API, que me traerá mis registros paginados y filtrados. Entonces vamos a crear este método o servicio. Ok, vamos a importarlo aquí abajo o crearlo aquí abajo. Vamos a hacerlo de manera síncrona, async. Listo. Ok, podemos decir de que cada que se ejecute un evento a través de la propiedad this.chain.getInputs, okay, vamos a invocar al servicio getAll en este caso. Entonces aquí dentro voy a poner un, aquí abajo vamos a poner un pipe, y aquí primero voy a decir start with, okay, start with, y le voy a pasar un aquí vacío para poder ejecutar el estado inicial. Aquí en este caso vamos a hacer con el switch map. Ok, así, de esta manera. Voy a pasar aquí a ejecutar ya el servicio para poder empezar a emitir los valores correspondientes. Ok, entonces voy a poner switch map. Vamos a hacer una expresión y aquí voy a ejecutar el servicio. Aquí podemos mostrar un spinner a través del spinner que tenemos inyectado arriba. .show, y aquí vamos a poner un selector que luego lo vamos a llamar desde el HTML y listo. Acá es switch map, vamos a importar esto, o bueno, vamos a terminar de importarlo mejor. Acá sería coma, por eso me está dando ese error. Listo. Ok, entonces aquí abajo vamos a hacer un return this.service, vamos a poner service, esto viene del servicio de aquí, default service, que tiene el método abstracto getAll. Entonces voy a ejecutarlo desde aquí, service.getAll, y le vamos a pasar las propiedades correspondientes. Ok, como el paginador, thisPaginator, recibe también lo que es primero el page size, que vemos aquí, el size. Entonces yo lo saco del paginator, del tamaño de página. Ok, luego también va a recibir el this, en este caso recibe un sort, vamos a poner el sort, vamos a poner el active, el sort que esté activo en ese momento. Le vamos a pasar también la dirección, o sea, si es ascendente o descendente, así el order. ¿Okay? Y luego vamos a pasarle la página, en este caso de inicio, page index, que en este caso sería el page. ¿Okay? Page index, y por último vamos a pasarle los get inputs, el ID y el ID2. Bueno, en este caso son variables opcionales, por eso le pongo así, puede ir nulo, entonces no hay problema. Y lo único que necesito aquí pasarle es los get inputs, que viene aquí arriba, desde aquí, que son de tipo any, ok, porque puede ser de varios tipos. Entonces quedaría de esta manera. Acá está faltando algo, está correcto, ok. Entonces luego de esto voy a subscribe, y listo. Entonces vamos a poner aquí data, en este caso va a ser el tipo any, bueno, puede ser así, vamos a ponerle any, vamos a ver, ya listo. Vamos a dar una expresión aquí, y aquí lo que vamos a hacer, vamos a setear toda la data obtenida. Vamos a poner aquí set data. Este es un método que todavía no existe, lo voy a crear ahora. Y aquí le voy a poner, vamos a crearlo aquí abajo. Cogemos este método, setData, va a recibir el data de tipo any. ¿Okay?
Y aquí si el data es, bueno, en este caso vamos a poner si el data punto isAccess, o sea is true. Recordemos que esto me responde el API, isAccess true. Entonces vamos a ejecutar el método para hacer visible las columnas que tenemos arriba. Set, vamos a copiarlo, set visible columns. Ok. Si es true, pues mostramos las columnas. Ok. Listo. Aquí vamos a asignar también la cantidad de registros. En este caso this.paginator. Paginator, en este caso options.pageLength. Esto de aquí, esta propiedad sale de arriba. Es un objeto que tiene propiedades, por ejemplo, por lo que puedo filtrar, ya sea por 10, 20, 50 registros en la tabla. La página inicial o registros iniciales que se va a mostrar son de 10. La página inicial pues en 0, o la cantidad en 0, ¿ok? PageLength, aquí le vamos a pasar ¿qué cosa? Lo que retorna mi API. Entonces data.data.total records. ¿De dónde sale esto? Pues el data le estamos asignando aquí. El punto data es lo que me retorna mi endpoint. Vamos a ejecutar para que vean lo que estoy obteniendo a este nivel. Este es mi API, voy a ejecutarlo. Y voy a ejecutar un endpoint. En este caso es de listado y paginación. Ok, en este caso por ejemplo puedo ejecutar el de categoría. Ok, vamos a ver si vamos a poder mejor aquí quitarle el controller, aquí el authorize, para que no me pida un toque y facilitar la ejecución. Ok, vamos a volver a ejecutar. Listo, entonces he quitado el authorize para que no me pida un token válido. Entonces yo puedo ejecutar aquí try out y puedo ejecutar el endpoint. Ok, entonces esperamos unos segundos y aquí vemos que dentro del data, que es un objeto aquí, yo estoy retornando el total records, que es lo mismo que estoy igualando a la cantidad de páginas que voy a mostrar, o de registros. Ok, entonces es donde estoy seteando esta propiedad. Entonces, ¿qué más vamos a setear? Pues los ítems que hemos visto también a través del data source.data, ¿okay? En esta fuente de datos, porque recordemos que este data source viene de la fuente de datos de la tabla Angular Material, ¿okay? De esta clase. ¿Okay? Vemos que es una clase, el MathTable Data Source de Angular Material, y le vamos a setear aquí nuestra data.data.items, es decir, los datos, ¿okay? La fuente de datos que va a recibir mi tabla. ¿Ok? Entonces está en la propiedad items, en el cual tiene un array de todos mis objetos, que son las categorías. ¿Okay? Aquí puede ser categorías, puede ser los proveedores, los productos más adelante que vamos a obtener. ¿Ok? Entonces de esta manera seteamos los ítems aquí, que responde mi API. Y también lo mismo vamos a hacer para el footer de la tabla. ¿Okay? Vamos a decir si es true, data.data.footer. Aquí vamos a setearle un nuevo método, setFooter. Le vamos a pasar data.data.footer. Como se pueden dar cuenta, no tenemos una propiedad aquí llamada footer. ¿Okay? Esto lo vamos a ver más adelante, porque lo podemos hacer desde el API, es decir, de nuestro backend, o lo podemos obtener aquí mismo, calcular desde el frontend. En este caso, en el footer quiero mostrar, por ejemplo, las categorías que están con estado inactivo y las categorías que están con estado activo. Quiero saber qué cantidad hay de cada estado. Entonces, esto lo puedo obtener sí desde mi API, o también lo podemos calcular dentro del front, o en el mismo front, mejor dicho. Esto ya lo vamos a ir más adelante, pero lo vamos a configurar de esta manera. Vamos a tenerlo configurado. Entonces, voy a ejecutar ese método, voy a crearle setFooter. Y lo que voy a hacer, perdón, acá borré esto, así. setFooter va a recibir la data de tipo any. Ok. Y aquí lo que tenemos que pasarle, pues vamos a iniciar nuestra propiedad this.visibleFooter. ¿De dónde sale esto? Pues de la propiedad que acabamos de crear arriba, que es un array de tipo genérico o string.
Entonces aquí va a ser igual nuestro footer, visible footer, va a ser igual a un array vacío primero. Y luego aquí vamos a condicionar esto, vamos a poner this.footer.length. Y además de que mi data sea igual a true. Si todo esto es true, pues entonces vamos a hacer un for each de nuestro footer. ¿Para qué? Para poder asignarle los atributos de mi footer. For each. Vamos a hacer una expresión aquí. Y aquí le vamos a asignar a nuestra propiedad visible footer, que está iniciada en un array vacío. Vamos a hacer un push para poder agregarle los atributos correspondientes. Por ejemplo, tenemos el label y vamos a pasar el label. ¿Qué más tenemos? Tenemos la propiedad value, que le vamos a pasar a través de nuestra data. Indexamos un array aquí, le ponemos la propiedad. Ok. Y por último el tooltip. Tooltip. Y listo. De esta manera terminamos de configurar nuestro footer de nuestra tabla. ¿Qué nos dice aquí? Ok, nos dicen que no se puede asignar en un argumento de tipo object al parámetro. Ok, vamos a agregarle aquí al footer. Aquí visible footer es el que se está quejando. Vamos a ver. Sí. Table footer aquí. El footer. Entonces esto quiero que sea también. Vamos a poner aquí. A ver si con esto de tipo object. Ah, perdón. Sería aquí en el footer aquí. Listo. Entonces de esta manera ya se nos corrige esto. Vamos a quitarle para que vean cuál es el cambio. Yo le pongo pues no está apto para recibir un objeto, que es el que estamos pidiendo aquí, el label, el value y el tooltip, que viene desde mi propiedad de mi footer, que viene de aquí. Table footer, ¿ve? Estas propiedades nosotros le asignamos. Entonces para que acepte ese tipo, vamos a ponerle tipo object. Ok, object. Un py más y le ponemos object y listo. Entonces puede aceptar estos tres tipos. Y aquí ya le podemos setear correctamente, ok. Entonces vamos a regresar a nuestra propiedad setData aquí arriba. Para aquí en el else ya finalizar con un servicio de nuestro seedwaller. Entonces, ¿cómo hacemos esto? This.alert. Y voy a llamar al servicio de alerta warn. Okay, que ese es mi seedwaller, ok. Vamos a pasarle un título excelente. Bueno, acá sería no excelente, sino atención. Ha ocurrido un error al cargar los datos. Ok. Porque si no tenemos nada de data de nuestro API, pues vamos a obtener o vamos a retornar un seedwaller. Este servicio es el servicio de alertas que incorporamos. Incorporamos el seedwaller con tres métodos: success, warn y error, que le hemos explicado anteriormente, ok. Entonces retornamos esto y vamos a regresar a nuestro método getDataByService para poder aquí ocultar, en este caso, el spinner, okay. Vamos a finalizar con esto, .spinner. Vamos a ocultar el height y le pasamos el selector que vamos a usar, modal table. Vamos a ponerle así, ok, y listo. Entonces vamos a regresar ahora a nuestro método ng. ¿Qué nos está pasando aquí? Nos dice que no se encuentra el nombre switch. En este caso dice switch map. Vamos a ver si lo hemos escrito bien. Switch map. Ah, ok, nos faltó importar desde el RxJS Operators, okay, que se encuentra aquí. Switch map de RxJ Operators, ok. Los siguientes métodos. Entonces ya se corrige de esta manera. Vamos a formatear esto un poco. Ocultamos el spinner que les comenté. Y vamos a regresar ahora sí a nuestro método en AfterViewInit. Ya implementamos el servicio que obtiene los datos paginados y filtrados, y vamos a continuar ejecutando otro método que le voy a llamar, por ejemplo, this.sort
chains, ok, sort chains. Entonces aquí voy a crear este método también abajo de todo, voy a ponerlo aquí. Okay. Aquí me voy a suscribir también con mi sort del mat sort que tenemos aquí arriba. Vamos a copiar esta propiedad sort del mat sort de Angular Material que estamos usando. Vamos a decir this sort.sort change .subscribe, ¿ok? Me voy a suscribir y voy a emitir nuevamente a través de mi propiedad changeGetInputs, ¿okay? Que si recordamos estamos usando eso para emitir cada que se detecte un cambio. Vamos a poner el changeGetInputs y ponemos aquí, en este caso sería this.changeGetInputs.emit, ok. Y también acá vamos a iniciar también a restablecer nuestro paginator page index igual a 0 y listo, quedaría así de esta manera nuestro método sort chain, ¿okay? Listo, entonces vamos a regresar al método ng after view init para finalizar con un nuevo último método que le voy a llamar this.paginator changes, ¿okay? Tenemos el método que obtiene el servicio, que me detecta los cambios de ordenamiento, y ahora vamos a implementar la paginación, ¿okay? Entonces paginator change, y vamos a ponerle aquí, en este caso vamos a crearlo aquí abajo también, y aquí vamos a emitir nuestra propiedad también chain inputs a través del paginator.page, y nos vamos a suscribir tal cual hemos hecho para nuestros campos de ordenamiento también arriba, y vamos a pasarle la propiedad changeGetInputs para que se emita el evento a través del cambio que se ha detectado. Y listo, entonces de esta manera terminaríamos lo que es la parte lógica, digámoslo así, de nuestro componente reutilizable, haciendo uso de un componente standalone, ¿okay? Y vemos que los módulos que vamos a necesitar lo vamos a incorporar aquí, ¿okay? Aquí vamos a importar todos los módulos necesarios que nos se va a requerir cada que importemos aquí en el listable component HTML, ya cuando estemos usando los elementos del Angular Material, ¿ok? Entonces cada que nos se requiera importar un módulo, vamos a importarlo desde aquí. Módulos como el table module, el icon module, y todo lo necesario para poder ejecutar o hacer uso de una tabla de Angular Material. Entonces en el siguiente video vamos a ver la parte ya de la interfaz. Vamos a ver también un poco de la mejora de esta estructura, ¿ok? De los módulos que estamos registrando aquí, por ejemplo el de categoría. Vamos a ordenarlo de una manera más escalable para no tener problemas en los avances de más adelante, ¿ok? Entonces en el siguiente video vamos a ver la parte de HTML y finalmente vamos a incorporarlo aquí en nuestro category list component. Vamos a incorporar aquí nuestro nuevo componente standalone para que sea reutilizable, ¿ok? Y finalmente ya eliminaríamos este componente que se encuentra en la parte del shared en el listable. Ya no lo vamos a trabajar con módulos así para compartirlo, sino a nivel de componentes standalone, y lo hemos trabajado de manera ordenada, ¿ok? Para que entiendan cómo se crea un componente compartido haciendo uso de este componente standalone que viene en Angular, o bueno, a partir de la versión de Angular 14, ¿ok?